Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes. Y hoy quería, pues de la manera más resumida, plantear nuestra posición como Foro Penal en relación con esta negociación o diálogo que se ha venido planteando por parte del representante después de la Mesa de Unidad, un sector pues de la oposición y el gobierno nacional. Bueno, gracias a aquellas personas que se comunican hoy, incluso desde Miami. Quiero además recordarles que hoy tenemos un evento en la Universidad de Miami, en Coral Gables, en la sede de Coral Gables, para juramentar pues defensores activos, y así los invitamos. Pero hoy quería pues resumir lo que ha sido nuestra posición y que pues creo que muchos de ustedes comparten, o si no la gran mayoría, ya que nuestro objetivo como Foro Penal es la libertad. Siempre lo hemos dicho, nuestro objetivo es obtener libertades de personas y nuestra meta es la libertad y la justicia. En este sentido, pues publicamos un comunicado recientemente que los invito a leerlos, y no quiero pues ya profundizar más allí porque en ese comunicado lo dice concretamente, sino voy a referirme a unos puntos nuevos muy específicos y particularmente en relación con la lista de los presos políticos que nosotros llevamos y la importancia de esta lista. Y el comunicado lo pueden ver en la página web nuestra, foropenal.com. En cuanto a la lista de presos políticos, nosotros hemos venido señalando desde hace un tiempo que es necesario que se lleve una lista verificada y certificada para que no se incluyan personas que no son presos políticos o que no son calificados como presos políticos, y que a su vez se utilice o se juegue con esas personas en el sentido de que se diga que se liberaron presos políticos cuando no son presos políticos, porque no todos los presos evidentemente son presos políticos, ni todos necesariamente un dirigente preso político es preso político. Y ese juego que el gobierno utiliza, pues nosotros no podemos caer en el mismo juego. Quiero decirles que al día de hoy, actualizada al 28 de noviembre, hay 310 presos políticos. Una lista que calificamos muy detalladamente y que se verifica, inclusive se certifica por la Organización de Estados Americanos e incluso por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es la importancia de esta lista? Repito, bueno, que si el día de mañana hay un diálogo, hay una negociación y el gobierno dice que liberó o incluso los que participan en el diálogo, que se liberaron a 40 presos políticos, pues tienen que ser claramente los presos políticos calificados y certificados. No pueden incluir, como ha pasado, personas que no son presos políticos, personas que no califican como tal, y entonces se canta una victoria, un éxito por la liberación de personas, que no es cierto. Quiero decirles, antes de darles una noticia muy concreta, muy específica en cuanto a la lista, que nosotros hemos establecido, y por eso no hemos rechazado esa fórmula que se ha planteado de negociación o de diálogo en lo que respecta a los presos políticos. Nosotros lo hemos rechazado porque nosotros consideramos como precondición, que quiere decir como punto previo a cualquier diálogo, la libertad de todos los presos políticos. ¿Por qué lo hemos dicho? Bueno, porque no puedes llevar como un punto de negociación a fichas que entonces el gobierno te dice son 10 que liberé y aplaudes y lograste 10 para obtener qué cosa. No, la idea es que si se quiere una negociación, un diálogo, y así el gobierno lo quiere plantear en libertad y así lo quiere plantear ante representantes de otros países, bueno, la libertad implica inicialmente la libertad de todos aquellos que por pensar distinto están presos. Y eso es elemental. Nosotros no podemos salirnos de allí. Esa es nuestra posición. No nos vamos a salir porque nuestro objetivo es obtener la libertad de todos. Y se han obtenido muchas libertades. Y ahí comenzamos con lo que les quiero decir. El 23 de agosto, firmada 23 de agosto, se recibió creo que el día después o el día posterior, obtuvimos una carta del secretario de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, el ciudadano Larry Daboy. En esa carta nos solicitaban, con un lenguaje un poco extraño,
la lista de aquellas personas detenidas por motivos políticos, con un lenguaje distinto, decían que eran manifestantes violentos, etc. Pero nosotros respondimos esa carta señalando, entre otras cosas, que esa Comisión de la Verdad no tiene las características técnicas de ser Comisión de la Verdad, que esa Asamblea Nacional Constituyente pues tiene, como le hemos dicho, vicios de ilegitimidad importantes. Y en el segundo planteamiento le dijimos, bueno, nosotros no tenemos una lista de personas que actúan violentamente o de personas que han participado violentamente en manifestaciones, sino todo lo contrario. Son presos políticos que no han actuado violentamente. Y le remitimos anexa la lista en esa oportunidad de más de 590 presos políticos. Eso era en agosto. Esa lista fue recibida el 28 de agosto de este año. Pues desde ese momento, esa lista, y nos consta por las liberaciones de personas, ha sido la Comisión de la Verdad, o que pareciera el que está llevando esa decisión de liberar personas, ha venido pues llevando a cabo la liberación de varios presos políticos. Y siendo que en esa oportunidad, en el momento que enviamos la lista, había 590 y antes 676, al día de hoy tenemos 310 presos políticos. Ahora bien, 310 presos políticos que no pueden hacer una resta, digámoslo así como llamo yo, vertical, sino hay que entender que así como ha habido más de 400 liberaciones, y usted dice, bueno, ¿cómo coincide más de 400 cuando habían 500 y tantos? Bueno, más de 400, pero han encarcelado a 167 nuevos en el transcurso, sobre todo del 1 de agosto en adelante. Entonces, han venido liberando más cantidad de los que han encarcelado, pero se han seguido encarcelando personas. En virtud de esa situación, lo que quiero decirles es que en relación con eso se han obtenido liberaciones, porque al gobierno le interesa, y debo decirle, y eso es importante, el gobierno creo que no le interesa tener presos políticos porque el costo es alto internacional, la presión internacional es importante, y a nosotros, en ese sentido, creo que el gobierno debe coincidir en que le interesa liberar a estas personas que injustamente están presas, y ese ha sido nuestro mensaje. En la oposición, del lado de la Mesa de la Unidad, nosotros ya habíamos señalado que no nos han solicitado, nunca nos solicitaron la lista de presos políticos, o no lo habían solicitado. Y nosotros reclamamos, o les dijimos en varias oportunidades, que lo hicieran formalmente. ¿Por qué? Porque es que el foro penal se cree más importante y nosotros queremos que nos pidan las cosas de una manera formal, protocolar. No, el tema es que no puede utilizarse la lista digamos, o no puede enviarse una lista sin ser certificada, verificada, para que entonces el día de mañana no vayan a decir que los presos políticos son X o tales personas desconocidas y se vaya a caer en el juego, repito, de liberar personas o de decir que se liberan personas que no son presos políticos. Bueno, el hecho es que nunca recibimos esa carta formal, a pesar de que la solicitamos, por lo menos de la entidad que representa, en este caso, la Mesa de la Unidad, que debía haber sido el secretario ejecutivo, nunca recibimos esa carta. Y pues también decíamos, bueno, que la envíe la Asamblea Nacional, que la representa su presidente. Bueno, el día de ayer se envió vía electrónica y hoy el Foro Penal recibió la carta suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, solicitando la lista de los presos políticos. Y el día de hoy estamos remitiéndole a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, así como lo hicimos con el gobierno, digamos, porque nuestro objetivo es que se liberen las personas de un lado o de otro, que se liberen, y eso es lo que nosotros buscamos, y que se liberen los verdaderos presos políticos. Entonces, hoy estamos remitiendo la lista de 310 presos políticos que al día de hoy está actualizada, señalando en esa carta, entre otras cosas, que esa lista se actualiza todos los lunes a través de la verificación de la Organización de Estados Americanos y que no necesariamente es una lista que se mantiene, digamos, con los mismos nombres. Porque quiero decirles que así como se reducen personas, o así como se liberan personas, se encarcelan otras personas. La diferencia es que hoy día se ha venido liberando mayor cantidad de personas que se encarcelan. Entonces, hoy estamos remitiendo esa carta al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a los efectos pues de que la tenga y que de alguna manera pues si pueden obtener, digamos, o realizar alguna gestión para la libertad de estas personas, que así se haga. Pero repito,
nuestra posición seguirá siendo siempre la misma. No consideramos que se debe utilizar esa lista como punto de negociación para ir liberando a algunos y dejando a otros presos, sino que esa lista, espero que así sea utilizada, para liberar a todos los presos políticos antes de cualquier diálogo o negociación. Eso es, y quiero decirles que es la manera más efectiva de poder realmente llevar o encaminar un diálogo o negociación que sea honesto, sincero. Y eso es un llamado también a los representantes de otros países, que así se lo haremos saber y se lo hemos hecho saber. Otro punto importante es incluir como una condición que hemos establecido, que creemos que es esencial y no obtenemos respuesta del por qué no, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué consideramos que es así importante? Porque ellos han emitido informes necesarios y representan necesarios y fundamentales para la defensa y el respeto a los derechos humanos, sobre todo el alto comisionado de los derechos humanos. Entonces, no entendemos por qué no se incluyen, que nos respondan por qué no. Porque el gobierno no los quiere. Bueno, señores, precisamente el gobierno no quiere que se hable de derechos humanos, como el gobierno probablemente puede estar renuente en liberar a algunos presos políticos u otros. Entonces, por eso, como el gobierno no quiere, usted no va a proponerlo, no va a plantearlo si es una negociación o si se quiere plantear que es una negociación balanceada. Y si no es balanceada, bueno, que se diga que no es balanceada. Y si el gobierno no quiere, que se diga que no lo quiere, pero no sea la propia oposición la que diga que no quiere porque el gobierno no quiere sin que haya una respuesta expresa. Otro punto importante, y para evitar esa, confusión y juego de cifras de presos políticos, de que unos dicen que son presos, porque nos ha pasado, quiero decirles. Nos ha pasado. Y en ese sentido nosotros queremos ser punto de encuentro de dos sectores, tanto del gobierno como de la oposición, como de los sectores de oposición. Pero nos ha pasado con algunos sectores de oposición que juegan con la lista de presos políticos, debo decirlo, y que de alguna manera entonces incluyen personas que ya han sido liberadas, o dicen, liberamos a tantas personas, y esa persona ya estaba liberada hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, y lo incluyen como un supuesto éxito de una negociación cuando nunca fue así, sino que ya fueron liberadas anteriormente. O dicen, yo participé en las liberaciones, como también se ha dicho. No es que yo fui el que negocié, porque yo conozco al gobierno, entonces yo fui el que negocié, obtuve las liberaciones, y ni siquiera saben el nombre y apellido de las personas que fueron liberadas. Entonces asumen, pues, éxito para decir que el diálogo o que lo que están haciendo en cuanto al diálogo y la negociación es perfecto, es maravilloso, y entonces utilizan, repito, a estos presos políticos que no conocen ni sus nombres para decir que ese diálogo obtuvo las liberaciones cuando no es cierto. En este sentido concluyo con lo siguiente: para evitar y para que sea transparente para todos, porque así creemos que el diálogo así lo sea, la negociación transparente para todos y que ojalá sea pública para que no sea escondida, porque eso es lo que trae confusiones, que las cosas escondidas, las cosas bajo las piedras. Ese diálogo debe ser público, televisado, debe ser, todos debemos conocer lo que ahí se discute. No es que se discuta en un cuarto escondidas que no sabemos qué se está planteando, porque entonces no es un diálogo de ciudadanos o para los ciudadanos o por los ciudadanos y para la sociedad civil, sino es un diálogo para los políticos, por los políticos y llevado a cabo por unos sectores políticos específicos, inclusive muchas veces en contra de otros. En este sentido nosotros estamos, desde el día de hoy, estamos haciendo todos los trabajos técnicos. Vamos a publicar la lista de presos políticos en nuestra página web. ¿Y por qué lo hacemos hoy? Bueno, porque ya está, recibida por la Asamblea Nacional, presidente Julio Borges, está recibida por el que representa la Comisión de la Verdad, Larry Daboe, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, que queramos o no aceptarlo, evidentemente, y la ilegitimidad que evidentemente existe, son los que pueden liberar las personas, porque quien libera no es la oposición. Quien libera es el gobierno, porque es el que tiene presos a estas personas. Entonces lo que queremos es que el gobierno libere a estas personas precisamente. Y esa lista, que ya está o va a estar siempre certificada semanalmente por el secretario general de la OEA, particularmente los lunes, pues va a estar también actualizada en esta página web para que todos tengan acceso y sepan el nombre de todos los presos políticos. Que repito, no lo habíamos hecho antes porque no teníamos la certificación de todos los sectores a los efectos de que esa sea la lista, para que no manipulen y para que no jueguen con el ser humano, porque se trata, repito, de familias que sufren, y quiero decirles con claridad que nosotros vemos diariamente, porque cuando el Foro Penal trabaja en la soledad, en la oscuridad, muchos activistas,
ahí en las puertas de las cárceles, cuando no hay nadie en las puertas de las cárceles, cuando hay una manifestación, que hay mucha gente, detienen a estas personas y en las noches, en las madrugadas, estamos con las familias en las puertas de la estación de policía, de la sede militar, de la cárcel, para nosotros pues apoyarlos y respaldarlos en esta situación tan difícil que viven. Y personas que llevan más de 3 años, o ya inclusive los policías metropolitanos que llevan más de 13, 14 años, también están en la soledad allí. Son personas, son seres humanos, no son fichas de negociación, no son números. Y precisamente por eso es que tenemos que respetar esta posición, digamos, de ellos, más allá de la lógica esencial de cualquier negociación, sobre todo particularmente en Venezuela, que debe ser la libertad como principio, como elemento, como base. Y por eso la libertad de todos los presos políticos, repito, es una precondición, no es un punto de negociación de nadie, eso tiene que ser la precondición. Y exigir así al gobierno nacional que libere a estas personas que injustamente están presas. Carlos Julio Velasco, 18 años de edad, un muchacho perdiendo su vida ahí, ya más de 4 meses preso, con enfermedades. Carlos Pereira, allí preso. Tenemos personas o incluso bajo arresto domiciliario, como incluso que han sido liberados, como Carlos Grafe, pero continúan con medidas restrictivas. Y quiero decirle que además, porque eso no se puede olvidar, más de 7.000 personas se encuentran con medidas restrictivas, que habiendo estado libres, no están libres, porque tienen el riesgo de ser presos nuevamente, o no pueden salir del país, o no pueden incluso caminar por la ciudad libremente, porque pueden ser encarcelados, no pueden incluso emitir mensajes por Twitter, o hablar ante la prensa, como el caso de la doctora María Lourdes Afiuri, por ejemplo. ¿Usted cree que ella está libre? ¿Por qué usted cree que no ha oído más de ella? ¿Porque ella no quiere hablar? No, porque no puede hablar. Ella no puede ni siquiera salir del país a visitar a su hija, que se encuentra fuera del país, porque no la permiten la salida del país, tiene un proceso pendiente. Y así tenemos más de 7.000 casos en esas mismas condiciones. Y los exiliados. ¿Cómo nos vamos a olvidar de los exiliados? Muchas personas que nos ven por acá, que han tenido que salir del país, no porque querían, porque aman a Venezuela, querían estar allí, pero han tenido que salir por persecución política, así como persecución en todos los sentidos, pero sobre todo los que están perseguidos políticamente. Nos vamos a olvidar de ellos y no los vamos a incluir en esa negociación, en ese diálogo. Si nos olvidamos, entonces el diálogo significa que usted obtiene algunos beneficios electorales y entonces te olvidas de las personas que están afuera y que tuvieron que huir del país, no porque querían, repito, porque los venezolanos, la gran mayoría que yo he conocido en diferentes conferencias que hemos hecho, foros y visitas a otros países, son personas que han tenido, que lloran diariamente por estar fuera de su país, por no volver, que les da rabia inclusive no poder volver, que les da rabia por tener que ser inmigrantes cuando no querían serlo, porque muy pocos son aquellas personas que se han ido porque simplemente tenían oportunidades afuera o porque se querían ir del país sin ser presionados para irse. Entonces esos también deben ser considerados y no olvidados. Ese es nuestro planteamiento y pues muchas otras cosas. No tengo preguntas, sino bueno, gracias por sus comentarios. No sé si hay alguna pregunta que quieren que responda. No quiero tardarme tanto en esto, ya me tardé mucho. Bueno, no he visto preguntas, sino más bien comentarios y les agradezco por sus comentarios. Y bueno, estamos siempre a la orden, me pueden escribir y pueden, pues espero hagan el seguimiento de lo que hacemos. La juramentación es hoy a las 6:30 p.m. Apoyamos la propuesta porque no han divulgado esto internacional. No sé a qué te refieres, Patricia. Es a puertas abiertas. Es que no sé, honestamente no sé a qué te refieres. Si es a puertas abiertas el diálogo, espero que así sea. Pues evidentemente creo que es lo que estamos pidiendo y todos los venezolanos consideramos que debe ser a puertas abiertas el diálogo y la negociación. No puede ser a puertas cerradas porque entonces no es un diálogo sincero y, repito, abierto. Y eso lo hemos pedido y exigido. Espero que así. Pero lo que sucede, repito, es que nosotros no podemos estar en favor de un diálogo o negociación sin la libertad de todos los presos políticos como precondición. Entonces, bueno, si lo hacen sin escuchar, por lo menos que lo hagan a puertas abiertas a ver qué se discute. Bueno, ya corto esta transmisión y gracias pues a Periscope que nos permite pues hablarles a ustedes
sobre todo considerando que pues en Venezuela es difícil obtener espacio en medios de comunicación, al menos los digitales, pues, ¿no? Aquí me hacen, bueno, en cuanto a este representante de la Organización de Naciones Unidas que está o que viene a Venezuela, nosotros estamos dispuestos a reunirnos con él, aunque no nos han invitado todavía. Quiero decirle, no nos han invitado, espero que así nos inviten y bueno, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos. Yo siempre lo he dicho, hablamos con quien sea, siempre y cuando sea el objetivo, sea la libertad de las personas, y así nos ven a veces. Pues a veces no le caemos simpático a la oposición, no le caemos simpático al gobierno, porque nuestra posición es muy clara y objetiva. Y como lo hemos dicho también, y se lo decimos a las personas del gobierno, hoy día nos oponemos a que el gobierno viole los derechos humanos, porque representa al Estado. Pero el día de mañana, si hay un nuevo gobierno, también nos opondremos y estaremos allí para defender a aquellos perseguidos políticos, aquellos a cuyos derechos humanos se violentan. Y culminamos con lo que siempre es nuestra frase, que la utilizamos como juramento, y así juramentaremos a gente hoy en Miami, como en el crecimiento del Foro Penal Venezolano, que intenta unir a los venezolanos. Nuestro juramento es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchísimas gracias.